Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la presentación virtual del libro Justicia Electoral en México, Avances y Retrocesos a 20 años de la Reforma Electoral de 1996, autoría del doctor José Oliveros, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. Es para la Asociación de Tribunales Electorales un honor presentarles esta importante obra. Agradecemos a las y los que nos siguen por nuestra transmisión en vivo. Para hacer la presentación de este libro nos acompaña la doctora Gabriela Nieto Castillo. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y secretaria de la asociación. Nos acompaña también la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Ella es magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. También nos acompaña el maestro Reyes Rodríguez Mondragón. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como también nos honra con su presencia el doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, y también nos acompaña el anfitrión y también parte de esta organización, el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, el doctor César Lorenzo Wolmeraz, así como también el autor del libro, el doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz. A continuación cedemos el uso de la voz al presidente de la asociación, el doctor César Lorenzo Wolmeraz, quien nos va a dirigir un mensaje de bienvenida, así como también nos va a compartir sus reflexiones sobre la obra en mención. Gracias. Muy buenas tardes, Querétaro de Veracruz, al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México y por supuesto a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana por su participación en la organización de este evento. Saludo a quienes hoy acompaño, no sin antes felicitar al doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz y autor del libro que en esta tarde habrá de presentarse. Felicidades por tu arduo trabajo, dedicación y compromiso, amigo. Quiero saludar a quien acompaño, la magistrada Gabriela Nieto, a la doctora Irina Graciela Cervantes, al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia y al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón. Vamos a tener una dinámica muy interesante en la cual pondremos todos alrededor de 10 minutos para poder hacer la presentación de este libro. Agradezco también a todas las personas que nos siguen a través de las diferentes redes sociales, que nos siguen ahorita en vivo a través de YouTube, a través del canal de Facebook Live también. Para las y los magistrados que integramos la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, la difusión y el fortalecimiento de la democracia en nuestro país ha sido y será siempre un pilar de desarrollo para el cumplimiento de nuestros fines. Por ello, nos hemos empeñado en transformar las condiciones adversas por lo que atraviesa nuestra sociedad en una oportunidad de trabajo permanente que nos permita aprovechar, como en esta ocasión, los avances que la tecnología nos ofrece. En el marco del análisis de esta gran obra que el magistrado Oliveros nos presenta para el deleite de aquellos y aquellas a los que nos apasiona la materia electoral, me he permitido hacer una breve síntesis de la trayectoria del magistrado José Oliveros Ruiz. Él estudió la licenciatura en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es doctor y maestro de Derecho con mención honorífica por la misma Casa de Estudios, además es especialista de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, en España, y es especialista también en Ciencia Política por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de Madrid, España. Ingresó al Poder Judicial de la Federación en 2003 como secretario instructor regional. Además, en la Sala Superior se ha desempeñado como secretario auxiliar y secretario de Acuerdos y de Estudio y Cuenta. Actualmente es magistrado electoral del Tribunal de Veracruz, cargo que le fue encomendado desde 2015 y el cual destacadamente presidió desde diciembre de 2017 hasta diciembre de 2019. Asimismo, es catedrático en diversas universidades, conferencias y autor de un sinnúmero de artículos, ensayos y obras que plenamente contribuyen a la difusión y cultura jurídica en nuestro país. Hoy me siento honrado en presentar una obra
Justicia Electoral en México, avances y retrocesos a 20 años de la reforma de 1996. En esta obra, el doctor Oliveros ha podido analizar y discernir los cambios que experimentó Justicia Electoral en México a partir de la reforma de 1996, a la tarea de analizar innumerables fuentes bibliográficas, sentencias, jurisprudencias, ensayos y opiniones en relación a su investigación. Tarea que no resulta fácil, aunque por su experiencia en la cátedra y la investigación, el autor así lo haya hecho parecer durante toda la lectura de más de 600 páginas, quiero señalarlo. Ha sido de mi agrado encontrar este libro para recomendación de todos aquellos a quienes les interesa la jurisdicción electoral, ya que en su primera parte se pueden encontrar conceptos básicos, principios normativos e ideológicos que permiten al lector comprender ampliamente las otras dos partes que lo conforman. También en esta primera parte se analiza la evolución de la democracia constitucional y cómo se liga íntimamente a los derechos constitucionales. Sin embargo, lo que verdaderamente a mí me llamó la atención es el análisis cualitativo de las sentencias emitidas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que se lleva a cabo a partir más o menos de la página 218, en el cual se hace un estudio sobre la inaplicación de los artículos de leyes federales y locales, reglamentos o estatutos partidistas, además de clasificarlos a partir del derecho fundamental transgredido por la misma, ¿no? Por la misma norma. Dichos derechos se encuentran bien afinados, enumerados en 21 de los apartados generales y demás. Además, dicho este análisis se complementa con la integración de los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, los cuales fueron incorporados constitucionalmente por su aplicación a partir de junio de 2011, lo que permite que esta obra no solo deleite a la lectura, sino que estoy seguro servirá de referencia de consulta para todos los actores políticos, ya que este análisis permite definir claramente los derechos vulnerados. Finalmente, el autor analiza minuciosamente las reformas llevadas a cabo a partir de 2011, entre las cuales destaca la obligación de los jueces mexicanos para vigilar el apego a la Constitución y los tratados internacionales de las leyes aplicables a los casos de su competencia, mediante el ejercicio del control de la constitucionalidad y convencionalidad en materia de derechos humanos, facultad que era reservada hasta esta fecha a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entre las conclusiones o ideas que el autor hace ver en esta obra, me ha parecido muy interesante aquella en la que señala, y abro comillas, la democracia constitucional requiere pasar de la ingeniería constitucional y programática a la eficacia plena, evitando los recovecos retóricos que la retardan o de plano la hacen parecer como una quimera. Debemos estar conscientes de la envergadura que supone cambiar la cultura jurídica y política de un gobierno. Sin embargo, la recompensa se traduce en una mejor convivencia democrática de los ciudadanos. De ahí que valga la pena iniciar la rehabilitación de la democracia constitucional. Cierro comillas. Así, también es de destacarse las conclusiones que, como pendientes a la reforma constitucional de 2014, el magistrado Oliveros ha reservado para la parte final de este libro, la cual refleja toda su experiencia jurisdiccional en su paso por los diversos tribunales electorales. No me resta más que agradecer la distinción que se me hizo para la presentación de esta obra tan completa y felicitar de nuevo al autor por la dedicación, esmero y empeño, así como por las arduas horas de trabajo dedicadas a este libro. Amigo, todos esos esfuerzos y sacrificios han valido la pena. Seguro estoy que esta publicación será un gran éxito. Enhorabuena y muchas felicidades. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y a continuación vamos a ceder el uso de la voz a la doctora Gabriela Nieto Castillo. Ella es magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro y secretaria de la asociación.
Tienes cerrado tu micrófono, Gaby. Muchas gracias, perdón, no me había fijado. En principio quiero externar mi agradecimiento tanto al magistrado José Oliveros, autor de la obra que en este momento se presenta, como al magistrado César Wong, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, por darme la oportunidad de participar en esta presentación del libro virtual y de compartir este espacio tanto con ellos mismos como con el doctor Jaime Cárdenas Gracia, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón y la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Nayarit, Irina. Es un honor para mí poder compartir con usted. Bien, para iniciar, considero necesario señalar que el objetivo que persigue esta excelente obra se aboca medularmente al análisis de las sentencias del Tribunal Electoral desde su incorporación al Poder Judicial de la Federación, momento paradigmático para la justicia electoral mexicana. Para ello, se sigue una ruta metodológica pulcramente desarrollada que de forma genérica trataré de exponer. La obra pone de manifiesto un estudio deductivo y analítico que, partiendo de la exposición de un marco teórico y conceptual, permite observar y comprender el tránsito y vinculación entre la teoría del derecho, la teoría del Estado, la teoría de la democracia, la teoría de la argumentación jurídica, del Estado constitucional de derecho. En este sentido, el libro que se comenta destaca el análisis realizado en torno a los grandes paradigmas jurídicos que en la historia universal occidental han marcado una determinada forma de entender el derecho y la práctica jurídica, lo que me parece muy atinado, dado que no podemos comprender la naturaleza, funcionamiento y objetivo de las instituciones del Estado en la actualidad si no conocemos la cosmovisión jurídica que les subyace. En atención a ello, resultan especialmente importantes las primeras páginas de la obra que nos exponen el proceso evolutivo de la visión jurídica premoderna, de gesta doctrinal y jurisprudencial, el tránsito al monopolio de la producción jurídica característica del Estado legislativo, así como la explicación del proceso de construcción del Estado constitucional de derecho desde tiempos de la posguerra. A fin de direccionar el estudio a la realidad judicial electoral mexicana y su trayecto en la protección y defensa de los derechos, la segunda parte del libro se aboca a la jurisdicción constitucional, explicando naturaleza, alcances y procedimientos en la interpretación y argumentación jurídica. Reflexionar sobre dicha temática es necesario, dado que el diseño del Estado constitucional, entre otras características, da muestra de un notorio fortalecimiento de los órganos impartidores de justicia, los cuales se convierten en garantes de la compleja estructura jurídica de este modelo de Estado, al dotar de contenido normativo a los principios establecidos en los textos constitucionales. En el ámbito electoral, cabe destacar la labor que al respecto ha desempeñado el Tribunal Electoral motivo de estudio, lo que se evidencia en cada resolución dictada, pues indudablemente tiende a la tutela de los derechos político-electorales, pero también a la determinación sobre la conformación de los órganos de decisión política. Por tanto, la específica alusión a la argumentación constitucional electoral realizada por el autor reviste gran valía. Aunado a ello, han de aplaudirse las reflexiones que se desarrollan en relación a la democracia representativa y a la discursiva. La primera depositada en el órgano legislador políticamente legitimado y la segunda en el órgano jurisdiccional discursivamente democrático. Ahora bien, el tercer apartado de la obra recorre el trayecto histórico del marco normativo electoral mexicano, así como de los derechos políticos desde su indebida exclusión del ámbito competencial del Poder Judicial de la Federación, motivada por el criterio del ilustre jurista Vallarta en el siglo XIX, hasta la consolidación del sistema electoral y de la justicia electoral mexicano ya avanzado el siglo XX. El recorrido mencionado se expone a través de diversas reformas constitucionales y legales. En la materia se llevaron a cabo en la segunda mitad del siglo pasado.
Particularmente se hace alusión a las reformas de 1986, de 1996, 93, 96 y 2007. En este sentido, el contenido del apartado en mención da muestra del proceso de transición democrática y de su consolidación en nuestro país desde diversas ópticas. Por una parte, desde el punto de vista sustancial, da cuenta del proceso de reconocimiento y fortalecimiento de los derechos político-electorales. Desde el enfoque orgánico, se observa la creación de diversos tribunales que asumen la protección jurisdiccional de dichos derechos, lo cual es realmente trascendente si consideramos el desfase que viven en su protección y defensa estos derechos durante varias décadas por motivo de la ausencia de garantías de carácter procesal. Ello si lo comparamos con el marco internacional. Asimismo, desde la perspectiva objetiva, resalta el camino que se sigue hasta el establecimiento de un sólido sistema de medios de impugnación en materia electoral. Por último, se aborda el sistema integral de control de constitucionalidad y convencionalidad de leyes y actos de carácter electoral. Como puede apreciarse, el contenido de este apartado nos muestra los grandes avances de la democracia mexicana. Sin duda, su desarrollo resulta imprescindible, dada la importancia de conocer dicho proceso de transición y de consolidación democrática, a fin de comprender los criterios que emite el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que dicho sea de paso, es un órgano jurisdiccional que con determinación introduce en México una nueva cosmovisión en la impartición de justicia y protección de los derechos fundamentales. El libro que nos reúne contiene un apartado especial denominado Análisis de las sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la conformación de la representación política y la eficacia de los derechos fundamentales. El título lo dice todo. Después del recorrido teórico, conceptual e histórico, se llega al estudio del ejercicio jurisdiccional electoral. En este apartado, se realiza un estudio de las sentencias y criterios jurisprudenciales del tribunal durante el periodo que corre de 1996 al año 2016. En este, resaltan, entre otros tópicos, la tutela a diversos derechos, nulidad de elección, control constitucional y emisión de votos, cerrando con comentarios relativos a la identidad interpretativa y argumentativa de tan importante institución. Sin duda, el apartado especial constituye la parte medular de la obra, misma que tiene estrecha relación con el siguiente apartado relativo al análisis de la reforma constitucional en materia de derechos humanos del año 2011. La que tenemos claro marca una nueva época jurisprudencial tanto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Por último, el apartado quinto presenta un análisis descriptivo de la reforma constitucional y legal del año 2014, misma que, como sabemos, modifica de manera integral el sistema electoral mexicano, ya inmerso evidentemente dentro del Estado constitucional de derecho. Ahora bien, es importante resaltar que la estructura de tan interesante obra jurídica goza de una cualidad muy apreciada para quienes realizan lecturas de esta naturaleza. Por una parte, se observa la articulación lógica de los apartados, lo que favorece la comprensión de su contenido y de los objetivos pretendidos. Pero por otra, la estructura de cada apartado permite su lectura y su comprensión de forma individual. No queda más que recomendarla ampliamente y externar mi más grande reconocimiento al trabajo realizado por el doctor José Oliveros, magistrado del Tribunal Electoral del Estado de Veracruz, al ofrecer un instrumento de gran utilidad para quienes dedican su vida a la impartición de justicia en la materia, para quienes forman parte del escenario académico, ya que sirve como un importante instrumento para la investigación y la docencia, pero también para quienes gusten de una excelente lectura jurídica. Muchas felicidades, magistrado Oliveros, muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, magistrada Gabriela Nieto Castillo, por su intervención.
Ahora continuamos con la participación de la doctora Irina Graciela Cervantes Bravo. Ella es magistrada presidenta del Tribunal Estatal Electoral de Nayarit. Sí, muchas gracias y muy buenas tardes a todos, a quienes me acompañan en el panel y quien también nos siguen por las diferentes redes de la asociación. En primer término, pues agradecer desde luego la invitación al autor para vertir estos comentarios del libro y a las instituciones que nos acompañan, el Instituto de Investigaciones Jurídicos, los diferentes tribunales de Veracruz, de Querétaro, de Chihuahua, pero sobre todo a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. Y quiero no solo agradecer la invitación, sino hacer un reconocimiento a la asociación y a su presidente por su incansable labor por la promoción de la cultura democrática a través de diferentes eventos, como el que hoy nos reúne. Es un gusto, sin duda, compartir un panel con grandes amigos que tienen una vasta experiencia en la materia electoral y en la academia. Desde luego, el magistrado César Wong, el magistrado Reyes, mi amiga también magistrada, la doctora Gaby, y el doctor apreciado Jaime Cárdenas, y desde luego el autor del libro, el doctor José Oliveros. Voy a dar cuenta de la estructura y de la forma y fondo de este libro. El libro que hoy nos ocupa está dividido en 3 grandes tomos. Yo diría que es un montón de libros en uno solo. Sin duda es el resultado de la trayectoria profesional y trabajo acumulado en horas y que el doctor Oliveros más tarde nos dará cuenta de ellos, que sin duda conjuga su inclinación nata a la academia y su práctica profesional formada a través de su impecable trayectoria jurisdiccional como magistrado electoral en el bello estado de Veracruz y en la Judicatura Federal. Quien piensa claro, escribe claro. Y esa es la premisa que podemos encontrar a lo largo de las diferentes páginas de este libro que hoy glosamos. Parece fácil escribir, pero no, escribir no es tarea sencilla. Lo primero que se tiene que hacer es perder el miedo a que alguien evalúe lo que tú piensas y lo que plasmas en una monografía. Quien escribe, se exhibe. Y creo que nuestro autor, con una gran facilidad, pasa la prueba si evaluamos su libro. Esta obra que hoy glosamos da cuenta del pasado, presente y desafío al que se ha enfrentado la justicia electoral en México. Es una obra publicada por una de las más reconocidas editoriales como es Village. Cuenta con un magnífico prólogo del magistrado Reyes y hay libros que tienen la capacidad de captar la atención del lector y resulta difícil apartarse de ellos. Creo que este libro tiene esa característica, porque si bien el libro, cuando lo consulté, no sabía si era una tarea extenuante que me había puesto también el doctor César Wong y el doctor Oliveros, porque son 624 folios. Lo cierto es que al tener una prosa clara, engancha su lectura, se vuelve bastante ágil y muy comprensiva los diferentes conceptos que aborda. Yo podría decir que es una obra también de agradables contrastes, porque tanto maneja posiciones teóricas acercadas al positivismo, partiendo del control constitucional de Smith, como acercándose posteriormente al naturalismo de los derechos humanos y libertades con el garantismo de Ferrajoli. Aborda también, como lo dice Reyes en el prólogo, la trayectoria política judicial que ha seguido el Tribunal Electoral en las 3 etapas de despegue, autocontención e inactivismo. Pero me hablo de inactivismo no porque se haya paralizado el Poder Judicial Federal, ¿no? Sino por el inactivismo que se le llama a inaplicar normas jurídicas electorales contraria a la Constitución. Creo, y esta es una crítica positiva al libro,
que el título le hace un flaco favor al contenido que aborda la obra. Pues no es un solo libro de justicia constitucional electoral en México. Yo creo que este libro es todo un tratado sobre cuestiones de evolución histórica, jurídica, control de constitucionalidad, lógica jurídica, argumentación, evolución de los derechos humanos, grandes temas que aborda magníficamente el autor. Entonces, quienes estamos, digamos, en el marketing de atraer al lector, creo que el libro, el título del libro le queda de ver al contenido de la obra. En el primer tomo se divide en 3 partes. Magistralmente el autor nos habla de cómo ha sido esta evolución, de cómo pasamos del estado de legalidad y lo que aborda el autor de la ley, las rules of life, reglas de la ley o estado de legalidad que empezó a limitar al monarca para llegar a los conceptos de soberanía que establece Rousseau, que establece Sieyès, al concepto de Estado constitucional y democrático. Nos da cuenta de forma meticulosa y sistematizada de toda esta evolución, de cuáles son los elementos del Estado constitucional, de por qué es importante los contrapesos y las libertades dentro del Estado constitucional y de la materialización de los derechos humanos. Agrupa también magistralmente la teoría de Ferrajole sobre la norma válida que vaya de acuerdo con la Constitución y la desglosa observando la supremacía constitucional y lo que nos dice Platón sobre los gobiernos de leyes, pasando por la igualdad de Locke sobre el liberalismo y cómo hacer ese elemento que la jurisdicción concretice esos valores de igualdad y de libertad en los hombres. Sin duda, el autor maneja ideas que podrían resultar inclusive retadoras para un debate al establecernos que él considera que la Constitución es el gran pacto político basado en la ruptura institucional. Esta sola idea en sí refleja una gran postura dentro de la doctrina, porque estamos partiendo que el texto constitucional viene de un movimiento de ruptura. Entonces, bueno, propiciaría para otro tipo de debates. Desde luego, ideas como se encuentran en este libro y que me pareció bastante acertada, retomada por el autor, que nos maneja Robert Alexis, que la única manera de reconciliar el control constitucional y la democracia es considerar el control como una forma de representación del pueblo. Sin duda, no solo esta parte teórica que hoy he comentado y glosado contiene el primer tomo del libro, sino lo que es mejor, este libro contiene lo que le dice la doctrina constitucional española, es de la práctica forense, la práctica que el magistrado ha tenido a lo largo de su desarrollo profesional, que tiene que ver con el análisis y sistematización de 122 sentencias de inaplicación que nos da cuenta en su libro desde 1996 al 2019, y también nos maneja sentencias sobre la nulidad de elección. Si nosotros queremos saber cómo ha sido la evolución del control de constitucional de la sala de inaplicación, control abstracto de la sala superior del Tribunal Electoral, es consulta totalmente obligada la obra del doctor Oliveros. Y finalmente, no podía dejar de hablarnos sobre la reforma del 2011 y hablarnos de esa maximización de derechos, el principio pro homini, el convencionalismo, de cómo esta reforma del 2011 en su último tomo aborda el autor acerca de cómo los jueces electorales, estamos obligados a esa protección de derechos también contenidos en los instrumentos internacionales y por tanto hay que ser jueces interamericanos. Y con esto
finalmente concluyo mi participación, porque si no, no le dejaré nada del libro a los siguientes comentaristas. Creo que el autor de manera espléndida cierra con broche de oro la última participación al hablarnos de la reforma electoral del 2014, de los claros oscuros y de la reforma inacabada que se quedó en el 2014 y que, bueno, con esto retomo las conclusiones. Muchas gracias, doctor Oliveros, felicitarlo. Es un gran libro que desde luego tiene que ser recomendado y consultado por los estudiosos de la teoría constitucional, de la justicia constitucional, de las libertades y derechos humanos. Muchas felicidades. Gracias a la doctora Irina Graciela Cervantes por esta participación. Y ahora vamos a ceder el uso de la voz al maestro Reyes Rodríguez Mondragón. Él es magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que nos comparta sus reflexiones. Muy buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la oportunidad de participar en la presentación de este exhaustivo libro que evalúa de manera crítica el desarrollo de la justicia electoral en México. Efectivamente, magistrada Irina ya no nos dejó nada que decir, pero bueno, por supuesto, por estar acompañado de dos expertos académicos, expertos en electoral, pero también en una de las temáticas que aborda este libro, que son las nulidades, ¿no? El doctor Jaime Cárdenas, el autor, el magistrado José Oliveros, y bueno, también agradezco mucho que estén presentes amigos magistrados y amigas magistradas como Gabriela Nieto, Irina y el magistrado César Wong. En esta intervención que tengo estructurada en tres partes, primero haré una breve descripción del contenido, ya la han hecho, pero lo abordaré, digamos, desde algún punto de vista que no ha sido expuesto. Y en segundo lugar, señalaré 5 aspectos que en mi opinión deben destacarse como aportaciones de este libro. Y concluiré con las razones por las cuales recomiendo la lectura de esta obra. El libro se integra, como ya ha dicho, de 3 grandes libros o 3 tomos. En el primero, el autor incluye las bases teóricas del análisis desde la perspectiva de la historia de las ideas políticas. Nos presenta la evolución del Estado de Derecho. Integra también la historia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desde el enfoque de la garantía de los derechos políticos. En el segundo tomo se analizan algunas de las sentencias emitidas por ese tribunal que han sido clave en la conformación de la representación política y la eficacia de los derechos fundamentales de 1996 a 2016. Este apartado es muy rico desde un punto de vista empírico para analizar el comportamiento judicial a través de las sentencias. En el tercer tomo se incluyen el análisis de las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y en el del sistema electoral de 2014. Identifico 5 aportaciones del libro. La primera es la distinción que hace el autor con respecto a 3 etapas por las cuales ha pasado la política judicial del tribunal. La primera etapa de despegue de 96 a 2006, la de autocontención de 2006-2007 y la que él llama de inactivismo judicial de 2008 a 2016. La etapa de despegue para el autor es aquella en la que se tutela todo derecho fundamental relacionado con el ejercicio de derechos político-electorales o con el proceso electoral. A la segunda etapa de autocontención la denomina así debido a que solo en 2 casos se ejerció la facultad de inaplicación, a pesar de que las salas del Tribunal Electoral ya contaban con esa facultad que se reformó en la Constitución en 2007. Respecto a la última etapa, que el autor cataloga como de inactivismo judicial, se hace una cuantificación de los criterios en los que se inaplicó la norma para definirla
como el ejercicio poco frecuente de la facultad de inaplicación. Además, señala que esta facultad se ha ejercido solamente en 30 ocasiones en el periodo de investigación que abarca, considerando a todas las salas regionales y sala superior del tribunal. La segunda contribución del autor es una propuesta que denomina como sistema integral de control constitucional y convencionalidad de leyes y actos electorales. Lo llama sistema jurídico integral porque prevé los medios de control constitucional y convencional para leyes y actos electorales, además de proponer las instituciones y los principios jurídicos necesarios para asegurar la vigencia de los derechos electorales. Este sistema funcionaría a través de la implementación de los respectivos procedimientos de revisión de normas ordinarias y de actos. El fundamento de este modelo es la vigencia del principio de supremacía constitucional. Una tercera contribución es precisamente el análisis de un conjunto de sentencias del Tribunal Electoral emitidas durante un periodo de 20 años, de 1996 a 2016. Ahí el autor analiza 122 sentencias, de las cuales 46 son emitidas por la primera integración de la Sala Superior y 47 por la segunda integración, así como 29 por salas regionales. El análisis de estas sentencias está organizado temáticamente de acuerdo a los conflictos o controversias que se analizan y a la inaplicación de alguna disposición federal o local, o inclusive de estatutos partidistas, a fin de mostrar el alcance de la protección de la que concedió la Sala Superior. La cuarta contribución, que merece una mención especial, es el análisis de las sentencias en las que se decretó la nulidad de la elección. Su estudio se divide en tres partes. La de la primera integración de Sala Superior, la relativa a la segunda integración en conjunto con las salas regionales de 2006 a 2016, y la tercera en la que se analizan aquellos casos en los que algunos tribunales locales decretaron la nulidad de la elección y fue confirmada por el Tribunal Electoral Federal, independientemente de la etapa en que se haya resuelto. Del estudio de la primera integración de la Sala Superior surgen algunas conclusiones interesantes. Por ejemplo, que la nulidad por violaciones constitucionales puede analizarse en conjunto con las violaciones que se consideran generalizadas y sustanciales y que resultan determinantes para la elección. Es decir, el autor reconoce que ambos tipos de nulidad de elección tienen ámbitos de revisión constitucional y legal diferenciados. Por ejemplo, para actualizar el tipo de nulidad genérica, se hace referencia a actos anticipados de campaña, a la falta de instalación de casillas o a la inelegibilidad de candidaturas. A partir de este análisis, el autor concluye que la primera integración de la Sala Superior aplicó el criterio de determinancia cuantitativa de forma individual, en la mayoría de los casos en los que optó por la nulidad de la elección. Y el criterio menos utilizado fue el de la determinancia cualitativa, aplicado en forma exclusiva, sobre todo en casos emblemáticos, como por ejemplo el de la nulidad de la elección de la gubernatura en Tabasco y en Colima. Sin embargo, en la segunda integración de la Sala Superior, en conjunto con las salas regionales, el autor concluye que fue más común el decreto de nulidad de elección por violaciones a los principios constitucionales. Este tipo de nulidad se actualizó en 8 sentencias de la Sala Superior y en 23 de las salas regionales. Es decir, se decretó en 3 ocasiones en la entonces Sala del Distrito Federal, ahora Ciudad de México, 3 en Sala Toluca, 17 en Sala Regional Jalapa, y en solo 2 del total de estos asuntos se determinó la nulidad de elección exclusivamente por violaciones a principios constitucionales. Por esta razón, el doctor Oliveros Ruiz concluye que la segunda integración tanto de la Sala Superior
como de las salas regionales, determinó que la nulidad por violaciones constitucionales puede analizarse en forma exclusiva y decidir, una vez que han sido demostradas por sí mismas, que son determinantes para el resultado de la elección. Es decir, el autor reconoce y señala a través del uso individual del tipo de nulidad de elección por violación a principios constitucionales electorales lo intrínsecamente grave y determinante que son estas, por lo que su resultado es invalidar de forma inmediata y con efectos absolutos el proceso electoral. El análisis final de este apartado sobre nulidades arroja algunas conclusiones relevantes. Por ejemplo, de 1996 a 2006, la Sala resolvió declarar la nulidad de la elección en la mitad de los casos, es decir, en 13 de 26 elecciones impugnadas, porque se alcanzó el porcentaje legal de acumulación de casillas anuladas por la causal específica. Además, consideró que se actualizaba la determinancia hasta en 12 ocasiones de acuerdo con el criterio exclusivamente cuantitativo, mientras que el cualitativo se utilizó en 8 veces, que se aplicaron ambos criterios en forma conjunta en 6 sentencias. El análisis con respecto a las sentencias de las salas regionales a partir de la reforma del 2007 arroja que éstas han resuelto la nulidad de elección en 23 casos. La Sala Jalapa, como ya dije, es la que más ha determinado la nulidad de elección con 17 casos. Es en su gran mayoría por violaciones a los principios constitucionales de elecciones de acuerdo con el criterio cualitativo. Y quizás esa fue una de las razones por la que el magistrado José Oliveros, que integra el Tribunal Electoral de Veracruz, pues le dio tanta importancia a este tema. Quizá ya han revocado o confirmado distintas sentencias de nulidad. En cuanto a la actividad de la segunda integración de la Sala Superior, se advierte que se anularon elecciones en 7 ocasiones, sobre todo por violaciones constitucionales, en 5 casos por determinancia cualitativa y en 2 ocasiones por ambos criterios, cuantitativo y cualitativo. Por último, quiero destacar una quinta contribución que hace el autor en su libro y me refiero al valioso análisis que hace de los magistrados y las magistradas de la primera y segunda integración de la Sala Superior, es decir, la descripción de sus perfiles, su formación académica, género, entidad de origen, así como las decisiones que se tomaron en cada uno de los asuntos en los que fueron ponentes. Y por este tipo de análisis ya estoy esperando la actualización una vez que yo concluya mi cargo en la Sala Superior. Claro. Voy a recomendar esta obra finalmente por varias razones. La primera, por su amplio conocimiento teórico, empírico y práctico de la justicia electoral en México. La segunda, porque es una detallada fuente de consulta sobre la evolución de la justicia electoral en nuestro país en relación con los derechos humanos. Y la tercera, porque es la obra de alguien que no solamente conoce la historia y la teoría de la justicia electoral en nuestro país, sino que es parte de ella. Desde su función como magistrado electoral en el ámbito estatal, se ha dado a la tarea de hacer este análisis inteligente y crítico. Muchas gracias y felicidades al doctor magistrado José Oliveros. Muchísimas gracias por la participación del maestro Reyes Rodríguez Mondragón. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Jaime Fernando Cárdenas Gracia. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas del UNAM, para que nos comparta su mensaje. Muchas gracias. Es un placer estar con todos ustedes en la presentación de este importante libro del magistrado y doctor en Derecho José Oliveros Ruiz, La justicia electoral en México. Es también un gusto pues compartir esta mesa con la doctora Gabriela Nieto Castillo, magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Querétaro, con la doctora magistrada Irina Cervantes,
desde luego con el magistrado, presidente de la Asociación de Tribunales Electorales del país, el doctor César Lorenzo Wong, y desde luego con nuestro amigo querido, el magistrado, el maestro Reyes Rodríguez, y no se diga la presencia del autor de esta importante obra. A mí me tocó vivir un poco de cerca el desarrollo de este trabajo académico, de este importante trabajo académico, porque este libro que estamos hoy presentando, hoy en la mañana presentando, hoy en mañana tarde presentando, es parte o fue parte de la investigación doctoral del el magistrado José Oliveros Ruiz. El trabajo doctoral fue dirigido por el doctor Santiago Nieto, y me consta, y a mí me tocó participar dentro del comité tutoral, y a mí me consta cómo el magistrado José Oliveros Ruiz, pues se empeñó en realizar una tesis doctoral muy minuciosa, tardó años en elaborarla, no porque, no porque no la, espero que se siga escuchando, porque creo que se perdió el sonido. Realizó un trabajo muy minucioso el magistrado Oliveros durante años, y decía que estos años no significa que él abandonara el trabajo de elaboración de tesis temporalmente por alguna ocupación profesional en alguno de los tribunales electorales del país, ya sea en la sala superior o en la sala Jalapa o en el tribunal ahora del estado de Veracruz, sino simplemente porque realizaba a partir de las opiniones que vertíamos nosotros en el comité tutoral, el magistrado Oliveros, el hoy magistrado Oliveros, pues elaboraba a profundidad, comentaba, reflexionaba sobre las observaciones, los comentarios, las correcciones que nosotros proponíamos en ese comité tutoral. Entonces a mí me tocó ver ese esfuerzo realizado durante años. La tesis de doctorado fue presentada en el 2013, antes de la reforma electoral de 2014. Y desde luego el magistrado Oliveros en ese examen de doctorado se desempeñó muy brillantemente, tuvo mención honorífica que le concedimos los sinodales de su examen, lo realizó muy brillantemente, y posteriormente a la tesis de doctorado, pues él, como sabemos, ocupó el cargo de magistrado, fue designado magistrado en el Tribunal Electoral de Veracruz, y en algunos periodos ha presidido este Tribunal Electoral del Estado de Veracruz. Pero al mismo tiempo que realizaba destacadamente su labor como magistrado electoral en Veracruz, se dio a la tarea el magistrado Oliveros de actualizar, de perfeccionar su tesis de doctorado, y es el libro que tenemos en las manos. Porque, ¿cómo la perfeccionó? ¿Cómo la adecuó a los tiempos que corren? Pues en primer lugar, en este libro que estamos comentando, incorporó el magistrado Oliveros las reformas constitucional electorales del año 2014, así como las reformas legales, y el análisis de los criterios de los tribunales electorales los continuó hasta el año de 2016. Es decir, hizo una importante labor de actualización y de perfeccionamiento de los contenidos de su tesis originaria. Entonces, lo que podemos observar, además de la brillantez en la exposición de las ideas y de lo complejo, de la complejidad que muestra el libro del magistrado Oliveros, del doctor Oliveros, pues encontramos también algo muy importante, que es, desde mi punto de vista, la manifestación de un esfuerzo individual que es el trabajo, podemos decir así, no solamente de unos años del magistrado Oliveros, sino el trabajo de una vida. Por eso a mí me complace tanto estar en esta presentación, porque no es un esfuerzo intelectual más, no estamos presentando cualquier obra de derecho electoral, sino una obra muy importante, omnicomprensiva,
del derecho electoral en México, sobre todo el derecho electoral jurisprudencial electoral de nuestro país. Otra cosa que quiero decir, que ustedes ya han destacado, las magistradas y el magistrado también Wong lo destacó, la complejidad de la obra del magistrado Oliveros, porque todos han encontrado distintas vetas, orientaciones epistemológicas en el trabajo de Oliveros. Por ejemplo, el magistrado Reyes decía hace un momento que él encontraba, además de ser una obra de derecho electoral, y un análisis muy importante de las resoluciones del Tribunal Electoral, dijo algo el magistrado Reyes de manera explícita y otra cosa de manera implícita que me llamó mucho la atención, ¿no? De manera explícita dijo el magistrado Reyes, con toda razón, que esta era una obra, por un lado, de historia de las ideas político-constitucionales, pero también de manera implícita señaló, al analizar la parte final del libro que hoy estamos comentando, cómo el magistrado Oliveros realiza en este libro, pues, análisis de perfiles, de historia de vida de los magistrados que compusieron la primera integración y la segunda integración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Es decir, el magistrado Oliveros está realizando un análisis en esta última parte de su obra, pues, de sociología jurídica muy interesante. Otros, como la doctora Gabriela Nieto, pues destacaron, por ejemplo, la parte importantísima que contiene esta obra en materia de derecho constitucional y en materia de argumentación jurídica. La doctora Irina creo que mencionó también la importancia que tiene el libro desde el punto de vista de la teoría del Estado, y el magistrado Wong pues alabó sobre todo los elementos electorales de la obra del magistrado Oliveros. Entonces, es una obra muy completa, es una obra muy completa que nos genera pues a los lectores de la misma inquietudes, preguntas. Por ejemplo, a mí me voy a hacer 4 o 5 reflexiones, no, espero no tardarme mucho. Cuando el magistrado Oliveros, el doctor Oliveros, habla de la evolución del Estado y contrasta mucho lo que él llama el Estado legislativo con el Estado constitucional, pues no solamente muestra la manifestación jurídica o institucional de lo que fue el Estado legislativo, lo que llamamos tradicionalmente Estado liberal de derecho, durante la creación del Estado moderno, a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, el Estado liberal de derecho o el Estado de legalidad, basado en el principio de división de poderes, con un catálogo de derechos que contenían sus constituciones, un catálogo de derechos humanos, pues fundamentalmente derechos humanos de libertad, derechos civiles y políticos, y donde era fundamental en ese estado de legalidad la incorporación en los sistemas jurídicos occidentales del llamado principio de legalidad. La autoridad solamente puede hacer aquello que efectivamente o que le autoriza expresamente la ley. Ese estado de legalidad o estado liberal de derecho, pues como lo explica muy bien el doctor Oliveros, es un estado de legalidad que ha evolucionado en los últimos 2 siglos de una manera muy importante. Es un estado que no, ni siquiera en el siglo XIX se manifestó como un estado de legalidad clásico, porque en el siglo XIX, una parte del siglo XIX, sobre todo la primera parte del siglo XIX, pues si uno lee, por ejemplo, ahora lo he estado leyendo en estos días de la pandemia, la obra de México a través de los siglos, he estado leyendo el periodo de las constituciones centralistas de Santana, y si uno lee cómo eran las elecciones y cómo se aplicaba el principio de legalidad y qué concepción tenían de la democracia en esa primera mitad del siglo XIX, en México y en el mundo occidental, pues la concepción de la democracia y del derecho y del Estado de Derecho era una concepción realmente limitada, ¿no? Democracia, por ejemplo, de notables, democracia censitaria, no todos podían votar, se exigían determinados ingresos anuales
en las constituciones y en las leyes electorales para que los ciudadanos de los respectivos estados tuviesen acceso al sufragio. Las mujeres, por supuesto, estaban totalmente excluidas de la vida pública, y el principio de legalidad mismo era un principio de legalidad bastante maltrecho o débil, porque aunque se formulaba pomposamente en la máxima o el apotegma de que la autoridad solamente podía hacer aquello que estaba previsto en la ley, pues en los hechos las autoridades en esa etapa aún actuaban bastante o de manera muy discrecional, ¿no? Y aprobaban una legalidad, como se observó, por ejemplo, en la historia de México en el siglo XIX, pues una legalidad desconectada totalmente, evidentemente, con los derechos humanos, aún con los derechos civiles y políticos. Todos, por ejemplo, tenemos en mente la aprobación de aquella ley en el estado de Tamaulipas, ojalá que los amigos de Tamaulipas, magistrados, nos estén escuchando, donde se determinó por el Congreso local de Tamaulipas que si ingresaba al territorio nacional, al estado de Tamaulipas, el exemperador Agustín de Iturbide iba a ser pasado por las armas, ¿no? Lo que llamamos hoy en día ley privativa. Y estas leyes privativas no eran solamente propias del principio de legalidad, como hoy lo conocemos, aún no se perfeccionaba. Entonces, todo esto lo expone de una manera muy clara el doctor Oliveros, cómo evolucionó el Estado de Derecho de un principio, de un Estado legalista o de legalidad, como él le llama, al Estado constitucional, pasando por otras etapas, por ejemplo, las etapas de finales del 19 o de principios del 20, en donde tuvieron gran importancia o han tenido gran importancia, por lo menos en las constituciones y en los tratados, los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, y desde luego lo que se llama hoy en día, que es donde él analiza eso, lo que se entiende por Estado constitucional o Estado constitucional y democrático de derecho, que es una forma de entendimiento del Estado pues totalmente novedosa y que ha trastocado los elementos de la cultura jurídica tradicional en la que por lo menos personas de mi generación fuimos formados. Y aquí paso a cómo lo relaciona todo este esquema conceptual, teórico de evolución de la cultura jurídica, cómo lo relaciona muy bien el magistrado Oliveros con la evolución o los cambios de criterios en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y en los tribunales electorales de las entidades federativas. Por ejemplo, él comienza su análisis a partir, como dijo la magistrada Gabriela Nieto Castillo, él empieza su análisis estudiando resoluciones del Tribunal Electoral a partir de 1996, cuando el Tribunal Electoral se integra totalmente o se integra constitucionalmente al Poder Judicial de la Federación. Este cambio constitucional, esta integración del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, pues fue fundamental. Pero no crean que inmediatamente, como se aprecia en el libro y como lo saben los magistrados que nos están escuchando y el público que nos escucha, el tratamiento del derecho no fue inmediatamente constitucional y convencional por parte de la Sala Superior, ¿no? Muchos de nosotros que nos tocaron aquellos años en las actividades electorales, por ejemplo en el Consejo General del INE, o del IFE, perdón, en aquella época observábamos cómo los magistrados electorales en algún tiempo, esa integración después modificó criterios de una manera muy interesante, pero en sus primeros años, en sus primeros meses de actuación, tenían una impronta legalista muy fuerte. Yo recuerdo, por ejemplo, respecto al proceso electoral de 1997, cómo la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó 2 acuerdos emitidos por el Consejo General con un criterio totalmente legalista, porque el Consejo General no tenía facultad expresa en el dispositivo correspondiente del antiguo COFIPE, del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, y dijo el Tribunal Electoral de la Sala Superior, de una manera mecanicista, legalista en aquellos meses,
de 1997, el Consejo General no cuenta con atribución expresa, por lo tanto no puede aprobar un acuerdo en donde se emite un exhorto a las autoridades para que no hagan publicidad gubernamental 30 días antes de las elecciones, y por supuesto tampoco puede crear una comisión para prevenir y sancionar la compra y coacción del voto, porque eso no está previsto dentro de sus facultades legales. Esa concepción de esas resoluciones electorales pues fue profundamente legalista. Pero sería injusto decir que la primera integración del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se conformó con criterios legalistas. Meses después, y sobre todo años después, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación fue hacia criterios constitucionales muy interesantes. Yo, por ejemplo, sostengo, igual estoy equivocado, ¿no? Igual estoy equivocado, que el primer tribunal en nuestro país que de manera consciente empleó el principio de proporcionalidad en la resolución de una sentencia electoral fue la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En esa primera integración ya habían pasado cosas muy interesantes, como la nulidad de la elección en el estado de Tabasco en 2001. En 2002, el Tribunal Electoral dice, la Sala Superior, que pues para conocer o resolver uno de los asuntos vinculados con los amigos de Fox, que había que aplicar este principio de proporcionalidad. Y la sentencia del Tribunal Electoral, pues casi de manera escolar, ¿no? De manera pedagógica, va estudiando cada uno de los elementos del principio de proporcionalidad, la idoneidad, su principio de idoneidad, su principio de necesidad y su principio de estricta proporcionalidad, pues para mostrar cómo estaba aplicando un principio o un criterio de interpretación constitucional y convencional que para el caso mexicano era totalmente novedoso y muy importante. Entonces, puedo decir, en honor al Tribunal Electoral, tanto de la primera integración como de la segunda o hasta de la actual integración, aunque esté el magistrado Reyes, y lo digo sobre todo por él, pues aunque ha tenido vaivenes el Tribunal Electoral en sus criterios, y hay muchas decisiones que para los que estamos afuera ahora de las instancias electorales no nos parecen, sí hemos visto esto que propone o que estudia en su libro el magistrado Oliveros, ¿no? El paso del estado de legalidad al Estado constitucional, el empleo de criterios o de argumentos jurídicos que son propios del Estado constitucional, como el empleo del principio de proporcionalidad, o el empleo de la razonabilidad, o el empleo del criterio de contenido esencial para la protección de los derechos, en fin, entre otros criterios y argumentos propios de lo que llamamos hoy en día Estado constitucional. Entonces, el libro de Oliveros pues, nos muestra esta complejidad. Vean, no he pasado de la primera parte de su obra, de la evolución del Estado, pero podría decir lo mismo respecto al análisis que hace, respecto a la argumentación jurídica, ¿no? Como, por ejemplo, la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 10 de junio de 2011, efectivamente es un parteaguas, es un cambio de paradigma, porque obliga a los tribunales y a todas las autoridades de México a interpretar las normas jurídicas tomando en cuenta la Constitución y tomando en cuenta los tratados. Algo que hoy en día, pues a los jóvenes como ustedes, magistradas y magistrados, pues no les llama la atención, pero que a una persona de mi edad, yo tengo 60 años de edad, pues es un mundo totalmente distinto. Cuando yo empecé a ejercer mi actividad profesional, que fue en el estado de Querétaro, en el tribunal donde trabaja la magistrada Nieto, como mecanógrafo de un tribunal, de un juzgado civil, y después en el Tribunal Superior de Justicia, lo que hacíamos los proyectistas de los juzgados de primera instancia y los proyectistas del Tribunal Superior era simplemente control de legalidad. Podíamos interpretar la ley, los códigos civiles, de procedimientos civiles, las leyes en general, pero teníamos vedado, estaba prohibido interpretar tomando en cuenta la Constitución
interpretar tomando en cuenta los tratados. Es más, podíamos incurrir en responsabilidades por interpretar tomando en cuenta la Constitución, la ley tomando en cuenta la Constitución, o interpretar la ley tomando en cuenta los tratados internacionales. Entonces, el cambio que se produce con esta reforma constitucional de 10 de junio de 2011, pues fue un cambio extraordinario, no solamente en el texto de la Constitución, sino que ha sido muy importante en lo que hoy vivimos en los tribunales, en la Corte, en la Suprema Corte, en los tribunales electorales, en los órganos electorales de este país. Y este libro, y ya con esto voy terminando, del magistrado Oliveros, refleja toda esta historia. Decía el magistrado Reyes en su comentario al libro, es que el libro de Oliveros no solamente es un estudio teórico sobre muchos temas, teoría del Estado, constitucional, derecho electoral, sociología jurídica, historia de las ideas políticas, análisis pormenorizado de las sentencias en las 3 integraciones del Tribunal Electoral, sino sobre todo es la historia de Oliveros. Una parte de su vida está aquí en este libro, es la historia de Oliveros, del magistrado Oliveros, pero es la historia también jurídica y política de nuestro país. Entonces, al magistrado Oliveros por haberlo escrito, entonces los felicito y a mí me felicito por estar aquí en esta presentación, pero me felicito también a toda nuestra generación, a los que somos más veteranos y a los que son más jóvenes, por estar viviendo estos años tan importantes en la transformación constitucional, democrática, política y jurídica de nuestro país. Entonces, este libro es expresión de la vida social, es expresión de la vida política contemporánea, de la vida jurídica contemporánea, y es expresión de la vida de todos nosotros. No quiero terminar con una expresión religiosa, pero sí puedo decir, en un sentido académico, no se me entienda mal, en un sentido académico, que estamos en un momento de comunión, porque estamos participando de ideas, de nociones, de conceptos, de ideologías constitucionales, de ideologías políticas y jurídicas, pues que tienen que ver con nuestra existencia, con nuestra realidad, con nuestro contexto. Muchas felicidades, magistrado Oliveros, por este importante libro. Me consta lo que trabajó en él, y felicidades a todos mis colegas que hoy, colegas académicos, no magistrados, porque no soy magistrado, colegas académicos, por haber participado en esta brillante presentación de un libro fundamental seguramente para el derecho electoral y el derecho constitucional de nuestro país. Felicidades. Muchísimas gracias al doctor Jaime Fernando Cárdenas por esta participación. Ahora vamos a ceder el uso de la voz al autor del libro Justicia Electoral en México, Avances y Retrocesos a 20 años de la Reforma Electoral de 1996, doctor José Oliveros Ruiz, magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, para que nos comparta sus reflexiones. Muchas gracias a todos. Es de verdad un honor poder tener esta oportunidad y de que hayan aceptado ser presentadores de esta obra, que lo que pretende es una aproximación justamente al análisis teórico y práctico de la justicia electoral en México. Realmente me siento honrado con el análisis y el tiempo que tomaron para la lectura de este libro. ¿Por qué? Porque todos los integrantes de este panel tienen la característica de que no solo compartimos el interés por los temas electorales, sino por la academia en general, ya sea en su vertiente de profesores o de investigadores. Pero creo que lo que decía el doctor Cárdenas de una comunión de ideas y de contexto social, político, se da justamente a la luz de toda esta discusión que estamos teniendo el día de hoy. Agradezco desde luego en primer lugar al primer presentador, el doctor César Wong, quien es el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, que ha mostrado justamente este liderazgo en la capacitación de todos los que integramos los tribunales electorales. Creo que eso es fundamental para que sigamos en esta dinámica de retroalimentación
y mejorar cada día en la justicia electoral. A la doctora Gabriela Nieto, desde luego, la Gabriela Nieto Castillo, quien es una distinguida académica en la Universidad Autónoma de Querétaro y que además participa de la asociación justamente en estos temas también de capacitación y quien demuestra justamente el liderazgo que tienen las mujeres para no solo destacar en el tema de impartición de justicia, sino también en la discusión de las ideas, de la mano de la doctora Irina, con quien me une, además del tema profesional, la experiencia de haber estudiado en Madrid, y creo que eso también ella entiende perfectamente por qué se han generado en este debate, incluso transatlántico, de los académicos mexicanos y los académicos españoles y de la literatura en general universal, que estamos justamente participando y atreviéndonos también a proponer en esta materia que es el tema de nuestra especialidad, o al que nos dedicamos por lo menos, que es la impartición de justicia en materia electoral. Al magistrado Reyes, agradecerle desde luego la disposición que tuvo desde el inicio para hacer el prólogo de esta obra sin conocerme previamente. La verdad es que fue a través de un buen amigo, José Antonio, que pude pedirle que pudiera darle una lectura a la obra y si era de su interés hacer el prólogo respectivo. Y bueno, desde luego tomo este reto que implicaría actualizar la obra posteriormente cuando concluya la tercera integración de esta sala superior. Seguro estoy que si hay la oportunidad, así lo haremos, para que pues se complemente un análisis que lo que hemos puesto como mira en este momento, pues es el análisis de las dos primeras integraciones de la sala superior del 96 al 2016. Y bueno, de verdad, un agradecimiento especial al maestro, al doctor Jaime Cárdenas Gracia, porque como él bien lo dijo, es parte de los revisores de este trabajo y de quienes de alguna manera guiaron el esfuerzo que realicé para hacer esta propuesta y que finalmente la aprobaron. Él fue, además del doctor Fernando Gesto, quien fue quien me inició propiamente en la práctica de la justicia electoral y que además también me impulsó en el ámbito académico y me permitió una beca para irme a Madrid. El doctor Santiago Nieto, distinguido académico también, quien además es un relevante funcionario público y quien desde el principio también me permitió presentarle este documento que estaba en ciernes y que lo enriqueció con toda la experiencia que él acumuló también en el Instituto Federal Electoral, en el entonces Instituto Federal Electoral y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También esta visión convencional, desde luego, que traté de impactar también el análisis de las sentencias, pues se la debo al punto de vista del doctor Eduardo Ferrer Magrego, que fue el quinto revisor de este trabajo. Entonces, creo que parte del esfuerzo que logré consolidar con esta obra es justamente a que tuve grandes guías, grandes profesionales, grandes conocedores y estudiosos que pues debo reconocer justamente que ahí está también el origen de este producto final que ahora se presenta. Dicho esto, dicen que lo bueno, si breve, dos veces bueno, entonces ya no voy a repetir todo este cúmulo de comentarios de los que se han ocupado ustedes profusamente, de verdad, y que denota inmediatamente la facilidad con la que pueden analizar una obra de más de 600 folios y que denota también un interés genuino por el avance de nuestra materia y por poder debatir
estas ideas que, insisto, no son más que una aproximación primero pues al pensamiento de grandes autores que yo los tomé como referentes simplemente. Y lo digo en la introducción que realizo de esta obra, que si los he traicionado, pues yo asumo esa responsabilidad por la necesidad justamente de acudir a una fuente plural, que a lo mejor pues tampoco son mi especialidad ni me dedico al 100% a ella, pero que consideré necesario tocar autores que van desde la filosofía del derecho, la sociología jurídica, el tema de derechos económicos y sociales, el tema de la argumentación, de la que fue mi profesor precisamente, el doctor Cárdenas, y en la que fue realmente una motivación muy grande para mí para poder hacer este enfoque de cómo los jueces estamos haciendo a través de nuestras sentencias el uso y aplicación de los mejores argumentos, o por lo menos que esa es nuestra obligación hacerlo. También creo que en algún momento, nosotros ahora somos servidores públicos en funciones, pero el doctor Cárdenas también lo ha sido, y creo que en los comentarios de todos los que han participado y que me han precedido en el uso de la palabra, yo puedo advertir que el hecho de analizar las sentencias que constituyen los precedentes y la historia de un tribunal constitucional electoral como es la Sala Superior, no solamente tiene un objeto de discusión de temas jurisdiccionales, sino también un tema de transparencia y de rendición de cuentas a los que estamos obligados los juzgadores para enriquecer nuestro debate democrático. También debo decir que el interés que yo manifiesto por analizar la justicia electoral impartida por dos integraciones de la Sala Superior es porque reconozco con el doctor Cárdenas que en el Tribunal Electoral, y eso incluso lo señaló el ministro Saldívar, lo voy a parafrasear, no quiero traicionarlo, el tribunal que primero que ninguno hizo una apuesta por cambiar los paradigmas sobre la interpretación y argumentación del derecho fue justamente el Tribunal Electoral. Entonces, creo que yo tuve la oportunidad que me brindó el magistrado Fernando Gesto, entonces presidente de la Sala Superior, de integrarme a ese tribunal y ver en primera fila pues todas estas propuestas novedosas y que realmente generaban un interés nacional sobre cómo se estaba implementando nuevas ideas, nuevas formas de argumentar e interpretar en el derecho, particularmente en la materia electoral. Y creo que esto se complementa muy bien con el conocimiento de la argumentación. ¿Por qué? Porque la argumentación es esa disciplina que nos permite, en base a la lógica, tener claridad en el pensamiento, tener claridad en la expresión de las ideas. Y creo que ahí es donde confluyen todas estas disciplinas que han comentado todos ustedes, que se ve que manejan con una perspectiva y con una idea de lo que debe ser la jurisdicción electoral. Creo que con esto también se ponen por lo menos unos pequeños elementos, unos lineamientos o esenciales o una aportación a lo que debe ser más tarde una teoría sobre la jurisdicción electoral en México. Entonces, creo que con esto que he comentado y todo el ejercicio de análisis que ustedes han mencionado, yo puedo decir que espero que contribuya a no solo en este momento a tener un libro de consulta sobre análisis de sentencias, por ejemplo, o bien en referencias teóricas sobre lo que debe ser elementos mínimos para una teoría jurisdiccional electoral, sino que además que esto lo podamos aplicar a una probable futura reforma electoral que sea integral, de tal manera que se ocupen los temas pendientes que se han debatido y que se seguirán debatiendo seguramente. Creo que en México
Esto es claro, tenemos la gran tarea de consolidar nuestra democracia, de dar la confianza a la ciudadanía, devolverle la confianza a la ciudadanía en las instituciones electorales, y eso lo hacemos con el respeto siempre a nuestros precedentes, a la consistencia y coherencia de nuestras sentencias, pero también que de manera transparente podamos debatir estos temas para mejorar en lo que haya que mejorar la jurisdicción electoral. Entonces, muchas gracias otra vez a todos y de verdad espero que esta pequeña aportación cumpla con la función de poder contribuir a la literatura de la jurisdicción electoral. Hay algunas preguntas que me están haciendo llegar en este momento, que están haciendo en el chat. No sé, voy a leerlas, son 3, y quien quiera contestarlas, desde luego, pues adelante. 1, ¿cómo explicaría el proceso evolutivo de los procesos jurídicos desde la reforma del 96? 2, ¿cuáles son los obstáculos que la labor jurídica encuentra durante el proceso del trabajo jurisdiccional? 3, ¿cuál es la unión futura de la justicia electoral en base a lo sucedido con las reformas electorales? Tienen el uso de la voz. Son directamente para el autor, ¿no? Bueno, yo si quieren sobre la evolución, la primera pregunta, abonar un poco lo que dijo el doctor Jaime Cárdenas, yo creo que el libro y recoge esa evolución, no solo dentro del control abstracto que ya, y que nos da cuenta el doctor Jaime, que no fue fácil pasar a ese control de constitucionalidad, a esa aplicación de principios tanto constitucionales como convencionales, sino que el libro nos habla inclusive desde la evolución histórica, donde el amparo o el control del poder judicial estaba excluido de los derechos políticos electorales, para transitar a ese 1996 que sacas de un órgano político como fue el Parlamento y lo pasas al Poder Judicial para hacer ese control, ese equilibrio del poder que aparece desde la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano. Y entonces, ya en 1996, hay ese control judicial de los actos y omisiones de los derechos políticos electorales para transitar a lo que la doctrina italiana llama la guerra de cortes, porque durante mucho tiempo el Poder Judicial le decía al Poder Judicial Electoral, que antes no era parte del Poder Judicial Electoral, que no podías entrar a conocer la constitucionalidad. Luego el Poder Judicial en ese inter se escaqueaba aplicando principios constitucionales. Si bien decía, no, es que no estoy interpretando la Constitución, estoy velando por los principios de la constitucionalidad y legalidad. Y así hizo grandes sentencias, inclusive yo me atrevería a decir una sentencia que para mi gusto es lo primero de control de convencionalidad, fue la sentencia de Hackrock, ¿no? Cómo aplica tratados, la sala superior del Poder Judicial, tratados en este asunto de Hackrock. Entonces, sí hubo, no fue fácil, como bien nos dijo el doctor Jaime, embone en poder, y creo que da cuenta de ello el autor, el poder hacer ese control, al menos concreto, de constitucionalidad en materia electoral. Adelante. Sí. Yo, un breve comentario sobre el tema de las reformas y que también van marcando pues la evolución. Todas las reformas electorales pues se dan como respuesta a ciertas contingencias, coyunturas, transformaciones institucionales. Y yo diría que hay básicamente 3, ¿no? La de 96-97 que institucionaliza pues todo el andamiaje electoral, ¿no? Lo ciudadaniza, en fin.
A partir de ahí hay una evolución de las instituciones, de los derechos, pero fundamentalmente se vuelve a transformar la competencia o se trata de incidir en un ámbito de la competencia cuando se reforma el modelo de comunicación política en 2007-2008. Y la otra reforma estructural es la de 2014, pues que nacionaliza la fiscalización y el modelo de administración electoral que hace coordinado entre el INE y los estatales. Teniendo en cuenta, digamos, esas tres reformas estructurales, me parece que el resto son más bien reformas muy pues acotadas o temporales. Y ahora estamos en una situación en donde podría repensarse una reforma electoral, ya no tanto de respuesta a coyunturas o a la permanente desconfianza, ¿no? Caracterizaba pues las elecciones y la competencia entre los partidos políticos. Me parece que sí, en estos momentos ya de nuestro sistema político, podría pensarse en otra reforma de ese calado, ¿no? Si ese fuera el objetivo, digamos, político en esta etapa de la historia de México. Si no fuera así, me parece que entonces las reformas que se pueden hacer nada más serían para ajustar o perfeccionar algunas variantes del modelo que tenemos, porque o no está claramente, digamos, definido y entonces se deja más bien al actuar a las decisiones de las instituciones electorales en el ámbito administrativo o a los tribunales, que tenemos un margen de interpretación y que le da cierta dinámica a lo electoral. Y hay otro factor que me parece sí hay que tomar en cuenta, que el sistema de elecciones en sí va a tener que tener ajustes como consecuencia de esta pandemia, ¿no? De la enfermedad COVID-19 provocada por este virus SARS-CoV-2. Creo que nos pone frente a un escenario en donde tiene que modernizarse el andamiaje electoral para introducir tecnologías de información y muchas otras herramientas que, sin perder la confianza en los procesos electorales, les podrían dar eficiencia. Todas las transformaciones tecnológicas que se pueden llevar a cabo hacia el futuro, me parece que deben partir del nivel de confianza que existe en las instituciones y en el sistema electoral. Deben tener una deliberación en el ámbito legislativo como en el institucional, tanto a nivel local como federal. Y la transformación pues tiene que estar dirigida a lo que llaman la nueva normalidad, pero sobre todo a un contexto de restricciones económicas, presupuestales, y en donde la protección pues de la salud de todas las personas se vuelve fundamental, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo he estado pensando que en materia electoral tendríamos que utilizar, darle mayores alcances al padrón electoral del INE. Por ejemplo, ese puede ser inclusive la llave para, como firma electrónica,
para entrar al acceder a la justicia. Ustedes conocen la seguridad, la integridad que tiene ese padrón, ¿no? Están las 10 huellas digitales, es una foto actualizada, tiene pues una serie de datos y medidas de seguridad que si se pudiera utilizar de manera integral, así que haciendo referencia a este sistema integral del libro, seguramente facilitaría y sobre todo no haría tan costoso el que los tribunales locales accedieran a este mecanismo de firma electrónica. Tenemos que trabajar también en una interconexión de todas las instituciones para que a través de bases de datos podamos cotejar toda la información relevante para los procesos electorales, para los juicios, pensar en simplificar la ley de medios de impugnación también y que la digitalización pueda venir provocada por esta simplificación procedimental y que nos lleve desde el tribunal local de cualquier entidad hasta la superior. Y así, en fin, hay una serie de cambios que se deben dar, que pueden ir aparejados también de concebir un modelo de sistema de elecciones y competencia que ya se da en esta etapa, ¿no?, de la vida política de México. No tendría nada más que decir. Gracias. ¿Me dan la palabra? Sí, sí, adelante. Muy breve, complementando lo que dice el magistrado Reyes y lo que dijo también la magistrada Irina. Sí, yo también encuentro en esos 3 años, 96, 2007, 2014, las reformas fundamentales, pero creo que esas reformas, que desde luego fueron fundamentales, la del 96, pues es la obsesión, enfrentar el problema de la inequidad electoral y tratar de dar una respuesta jurídica a la inequidad electoral existente en México, además de conformar la estructura electoral que hoy conocemos, la del 2007, el modelo de comunicación política, la del 2014, la creación del INE y la Administración Nacional de los Procesos Electorales, entre ellos, entre otras cosas, de la fiscalización. Coincido totalmente en eso, pero agregaría que en esas reformas, o sea, los cambios que hemos visto de tipo jurídico en materia electoral, no solamente tienen que ver con estas 3 reformas, sino las demás reformas electorales que han existido del 96 a nuestra época, sino grandes cambios jurídicos, electorales, pues tuvieron que ver con la reforma en materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 2011, o la resolución de los 2 casos emblemáticos por parte de la Suprema Corte, el expediente Varios 912-2010 y la resolución de la contradicción de tesis 293-2011. Es decir, yo creo que desde luego los cambios jurídicos, legales, normativos son muy importantes, pero tan importantes como esos cambios normativos han sido las modificaciones en la cultura política, es decir, la forma en la que piensan ustedes, los magistrados y las magistradas electorales. Sin ese cambio en la forma en la que piensan ustedes, no tendríamos el derecho electoral que hoy tenemos. Si hubiésemos dejado solamente al legislador, les habla alguien que fue legislador, y nos conformáramos solamente con los cambios legislativos y constitucionales en materia electoral de los últimos años, sin tomar en cuenta el cambio de sus mentalidades, el cambio de las mentalidades de los magistrados, el cambio de mentalidades pues de profesores de derecho, de litigantes, el propio cambio de mentalidades jurídicas en los partidos influidos por ustedes, sin ese cambio de mentalidades en la cúpula judicial del Tribunal Electoral y de los tribunales estatales y de la Corte, pues no podríamos entender el derecho que hoy tenemos, el derecho electoral que hoy tenemos, ¿no? Entonces, parece una obviedad, pero hay que decirlo, ¿no? Tan importante como las reformas normativas son las reformas en los cambios de mentalidad, las modificaciones en nuestras mentalidades.
Y luego, por otro lado, sí, seguramente habrá, después del 2021, una reforma electoral que inquieta a muchas personas que se dedican a estos asuntos, y a la sociedad en general. Y yo también creo que hay temas aún pendientes que tienen que ver con la equidad, ¿no? Nuevas reglas de financiamiento público, mecanismos más exigentes de fiscalización en las precampañas y en las campañas. Y creo mucho también en lo que se dijo ahora por parte del magistrado Reyes respecto a la justicia abierta, el acceso a la justicia electoral, una reforma que simplifique una de las pocas leyes, o una de las leyes que casi no ha sido tocada desde 1996, que es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral, que ha sufrido muy pocos cambios en estos años, ¿no? ¿Con qué propósito? Con facilitar el acceso a la justicia electoral por parte de los ciudadanos. Y en esto juega un papel muy importante el tema de las tecnologías, ¿no? Creo que esta emergencia, que también podríamos concebirla en términos jurídicos, del COVID, y podríamos decir que jurídicamente existen como tres espacios jurídicos: el estado de guerra, en el que no nos encontramos; el estado de paz, que es en el que vivíamos antes; y en el estado, pues, le podríamos llamar de la emergencia o de la excepción, que es en el que vivimos ahora, en donde el derecho se manifiesta en cada uno de estos espacios o ámbitos de manera distinta. Y creo que en este ámbito en el que vivimos ahora, del estado de emergencia o el estado de excepción, el derecho, por ejemplo, como derecho humano, el derecho al Internet será fundamental. Yo espero que pronto el Estado mexicano pueda brindarles a todos los mexicanos el acceso a Internet, y que éste sea considerado como un derecho fundamental, como un derecho humano. Pero el acceso al Internet y el acceso a las tecnologías. El Tribunal Electoral me dio oportunidad hace poco de preparar un ensayo sobre una sentencia, no de la Sala Superior, sino de la Sala Regional de la Ciudad de México, donde esa Sala Regional de la Ciudad de México planteó, a través de la credencial de elector, el derecho a la identidad, ¿no? El derecho a la identidad de las personas. Y yo creo que sí, que la credencial de elector debe ser entendida como un documento, no solamente para votar, como sabemos, sino que el documento que acredite la identidad, y debe extenderse a todos los habitantes como una cédula de identidad. Y esto, desde luego, y si es como dice el magistrado Reyes, si se entendiera a esta futura cédula de identidad nacional como un mecanismo que permitiera la firma electrónica para procesos administrativos o judiciales, pues sería extraordinario. Los que hemos litigado en esferas distintas a las electorales, por ejemplo, en materia civil aquí en la Ciudad de México, tenemos muchos problemas para notificar personalmente la demanda. Puedo decir que gran parte del proceso judicial en materia civil transcurre porque no logramos ubicar, o si lo ubicamos al demandado, se nos esconde, porque no hay un mecanismo que durante meses, y es un problema notificar personalmente la demanda. Entonces, sí, imagínense si tuviésemos esta cédula de identidad, que además contuviese o sirviese para propósitos de notificación procesal con una firma electrónica, pues podríamos notificar personalmente a los demandados a través de su cédula de identidad, en una cédula de identidad que contuviese una clave o un registro pues electrónico, ¿no? Un correo electrónico, y ahí se les notificarían escritos, demandas, ¿no? Imagínense lo que nos ahorraríamos en términos económicos, en términos de tiempo, y lo que facilitaríamos el acceso a la justicia de miles de millones de personas. Entonces, sí, desde luego, este libro de Oliveros pues, nos ha permitido reflexionar hasta sobre estos temas, ¿no? Cómo aplicar el derecho electoral en épocas de estado de excepción, y cómo perfeccionar la credencial de elector para que sea el documento de identidad nacional y que permita pues una justicia más pronta, más expedita, un acceso a la justicia mayor. Muchas gracias. Adelante, magistrado Oliveros.
Sí, muchas gracias. Otra pregunta que ya está, creo, muy relacionada con lo que han explicado. Dice, la contingencia nos ha hecho ver si es que faltan mecanismos o contactos para poder crear un proceso electoral como una elección en tiempos de cuarentena. Entonces, a partir de lo que ya explicaron tanto el magistrado Reyes como el doctor Cárdenas, me parece claro que esta misma circunstancia de que estemos presentando la obra y el libro a través de una plataforma electrónica y que los tribunales estemos sesionando actualmente a través también de sesiones virtuales, pues eso denota que va a haber la necesidad de regular el estado de emergencia que está comentando el doctor Cárdenas. Una nueva forma de convivencia que no sabemos cuánto tiempo va a durar, pero que en el caso mexicano, pues que está a la vuelta de la esquina, una elección en 2021 que implica que va a ser la más grande hasta ahora realizada y que debemos dotar de los mecanismos que den certeza, principio fundamental en la materia electoral, para poder justamente transitar con éxito también ese proceso electoral. Es todo mi comentario. Muchas gracias, presidente. ¿Alguien más que desee comentar algo? Muy bien. Vamos a pasar un video, si lo permiten, para saber cómo descargar el libro. Entonces, estamos trabajando y señalar antes de despedirnos y decirles, mira, esta es la forma de que se puede bajar el libro para todas aquellas las personas que nos han escrito de cómo adquirirlo ahorita de forma rápida. Y bueno, aquí lo vamos a pasar. Si ya estamos listos, Adriana. Así es, muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron presentes en esta transmisión de la presentación del libro virtual Justicia Electoral en México, Avances y Retrocesos a 20 años de la Reforma Electoral de 1996, del doctor José Olivero Ruiz. Ahora vamos a pasar a esta transmisión del video de cómo descargar el video y bueno, ya con esto nos despedimos. Muchísimas gracias a las y los participantes por esta excelente presentación. Les agradecemos muchísimo. Y bueno, pues obviamente también agradecemos al doctor José Olivero Ruiz por esta gran obra y muchísimas felicidades. A continuación vamos al video y le recordamos que hoy a las 5 de la tarde tenemos otra transmisión de Diálogos ATER. Gracias. Gracias a todos.